7 de la mañana, y para introducir este tema, la Fiscalía ha confirmado que solo en el caso Odebrecht están abiertos 29 expedientes. Estas causas tienen relación con asociación ilícita, lavado, concusión, captación ilegal de dinero, defraudación tributaria, falsedad ideológica, testaferrismo, cohecho, delincuencia organizada, entre otros delitos. Recordemos que la noche del martes 9 de enero se dictó prisión contra 4 personas más y se ordenó arresto domiciliario para el empresario Edgar Arias por lavado de dinero. Este y los demás procesos son parte de 156 casos que, por su delicadeza y complejidad, la Fiscalía los ha identificado como emblemáticos. Para resolverlos, creó 2 grupos especializados. Uno de estos estará a cargo, por ejemplo, de los temas de corrupción. Para eso se ha nombrado a 11 fiscales y se incorporó a analistas a temas petroleros, seguros, delitos financieros, contratación pública y otros. De hecho, en la investigación sobre la venta anticipada de petróleo a PetroTailandia y PetroChina, aún se requiere de este tipo de especialistas. El caso se ha abierto en la administración de Galo Chiriboga y su indagación todavía es reservada. Es decir, se recaba aún información y no se han identificado los posibles sospechosos. Este caso se ha retomado en estas semanas luego de que la Contraloría anunciara una veeduría para el manejo de la deuda pública. 7 de la mañana con 43 minutos aquí en los micrófonos de Radio Sucesos y en la señal de Telesucesos en directo. Buenos días, doctora Diana Salazar. Gracias por estar aquí. Es la fiscal responsable de la unidad de transparencia. Exactamente. Esta unidad de transparencia, según leyó Verónica Larrea en la nota, tiene a su cargo un montón, diríamos, de casos. ¿Cómo lo están haciendo? La verdad es que puede ser atosigante. No sé, cuéntenos cuántos casos mismos están a su cargo en temas de corrupción y, digamos, cómo se maneja el trabajo técnicamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como ya nos anticipó previamente, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción tiene a su cargo varios casos, más de una veintena de investigaciones, las cuales son reservadas, por eso no puedo dar mucho detalle al respecto, pero está conformado por una fuerza de tareas, lo ha llamado el fiscal general, de fiscales especializados en investigación en este tipo de delitos. Asimismo, contamos con un cuerpo especializado de investigadores, que son analistas financieros, contables, auditores, expertos en materia petrolera, además, que van generando insumos para que el fiscal pueda avanzar con la investigación. Ahora, el punto ahí quizá me viene a la mente, y es una expresión muy común en la gente hoy, y dice, bueno, investigan, sacan, y al parecer se espera que de la fiscalía ya inmediatamente salgan pedidos de órdenes de prisión, incluso que les quiten los bienes. Acabo de leer a un expresidente en Twitter, es que ¿por qué el fiscal Carlos Vaca no les quita los bienes este rato a tal persona? ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede hacer eso? ¿Cómo se espera demasiado la fiscalía tal vez en estos asuntos? Bueno, como ustedes conocen, el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia. De tal manera que la fiscalía no puede llegar a la casa de una persona que ha sido señalado en Twitter y quitarle los bienes porque quiere. Para eso necesita desarrollar una investigación técnica, presentar el producto de esa investigación ante los jueces y que sean los jueces los que mediante una sentencia declaren la culpabilidad o no de la persona, y como efecto de esta culpabilidad se le imponga una sanción. La sanción puede ser la privación de la libertad y también ir en contra de esos bienes que han sido mal habidos. Ahora, ¿dónde cabe esta presentación de la Fiscalía en el tema de la ley de extinción de dominio? Justamente. Ahora, claro, porque se decía, ¿cómo les quitamos la plata? Porque sí, está bien, vayan a prisión, pero después salen y dice la gente común, están 2 por 1 por buena conducta, lo que sea, cumplen la mitad de la pena y se van a disfrutar, entre comillas, de la década ganada, entre claro. comillas. ¿Cómo les quitamos la plata? Y en el mejor de los casos, que cumplan una pena, el 2 por 1 y que salgan. Tenemos una triste experiencia en que muchas personas simplemente huyen. Y al huir, al no poder ser juzgados en ausencia, a excepción de 4 delitos específicos que nos establece la Constitución, los casos quedan ahí a la espera de que se presenten voluntariamente para responder ante la justicia. La propuesta y la iniciativa de presentar esta ley de extinción de dominio deviene en esto, en la experiencia que hemos tenido como ecuatorianos sobre la impunidad, que muchas fortunas van
formándose con base a recursos mal habidos y que por no podérseles probar ese origen ilícito, el Estado no puede hacer nada. De tal manera que con esta ley de extinción de dominio que ha sido presentada ya como un proyecto a la Asamblea, podrá la Fiscalía y una institución, más bien el Estado, podrá hacer o investigar aquellos bienes que fueron obtenidos ilícitamente y que el Estado tenga la propiedad sobre ellos. Por ejemplo, en un caso de lavado de activos, que no puede ser juzgado en ausencia, o en un caso de tráfico de sustancias, que la persona está en el extranjero y tiene muchas haciendas, empresas acá trabajando. Nosotros no podemos hacer nada. Con la ley de extinción de dominio y llegándose a determinar que esos bienes han sido obtenidos ilícitamente, puede el Estado ejercer el dominio sobre esos bienes. Esa es la propuesta. Ahora, claro, este tema está ya en instancias políticas. Exactamente, está en la Asamblea Nacional. En el ente legislador. Además, desde una funcionaria del actual gobierno y funcionaria de la anterior ley de Zúñiga ha anunciado que tiene otra ley. O sea, que hay otra ley de extinción, que están trabajando desde hace 6 meses en otra ley. Bueno, ¿cómo ve usted esto? Bueno, somos Estado, somos el Ecuador. Sí. Si se está trabajando desde hace 6 meses en otra ley, Fiscalía ha presentado un proyecto de ley. También podríamos unificar, buscar los mejores caminos y sacar un producto que sirva para la sociedad ecuatoriana, porque eso es lo que necesitamos los ecuatorianos, respuestas de los entes de justicia, de Estado, no necesariamente de la Fiscalía, sino de cualquier órgano del Estado. No es el primer intento para una ley de extinción de dominio. Ya me acuerdo, hace 2009 más o menos, 2010, se presentó ya, sí. El propio, lo mencionaba el fiscal Vaca, que en ese tiempo era asesor parlamentario con un asambleísta de Alianza País, precisamente, presentaron esta ley. Y este asambleísta nos comentaba que en ese momento el poder político paró la aprobación de esta ley. ¿Qué garantiza que hoy, cómo ven ustedes desde la Fiscalía, este proceso político en el cual se pueda tener una ley, por fin, una ley de extinción de dominio en el Ecuador? Al inicio de esta entrevista usted utilizó una palabra, la década. Creo que estamos en un cambio de décadas y este va a ser un gran reto para la Asamblea. Y ahí nos vamos a develar realmente si estamos luchando contra la corrupción o no. Porque el discurso de lucha contra la corrupción no debe quedar únicamente en las palabras bonitas, sino en las acciones. Y una de esas acciones va a ser esto. Vamos a ver quién aprueba, quién dice que no, quién detiene, quién para esa ley de extinción de dominio. Y ahí nos develaremos realmente quiénes quieren luchar contra la corrupción y quiénes no, y se quedan únicamente en el discurso. Ahora, ¿qué otros países tienen esta ley y cómo ha funcionado? Varios países de la región la tienen. La experiencia más cercana que tenemos es Colombia, en donde ha dado buen resultado. Perú está incorporando últimamente, hay otros países también, y hay otros en donde ya se está discutiendo también, están en proyectos de ley. Es decir, que ya es una dinámica, es una necesidad de los países de incorporar otras figuras jurídicas para luchar contra la criminalidad organizada, porque recordemos que las personas, que hoy existe un tipo de delincuencia que no es aislada, no es el simple delincuente que sustrae un pequeño aparato, sino que más bien son grandes estructuras que se conforman con la finalidad ¿de qué? De amasar grandes fortunas, porque las personas no delinquen por hobby. Sí, y también porque les pareció divertido. Me parece divertido, porque por deporte. Estoy aburrida en mi casa, entonces hoy me voy a levantar y voy a cometer un delito. Sí. Y me voy a crear una empresa delictiva porque no tengo nada más que hacer, sino más bien son unas ambiciones personales para amasar fortunas. Y estas fortunas no quedan únicamente en el Ecuador, sino que van a nivel regional. De tal manera que debemos también globalizarnos y los países estar a tono con todos. Si Colombia tiene una ley, y no es que queremos copiarlo del otro, sino que ver las buenas prácticas y fijarnos en las experiencias también y las necesidades que tenemos.
Estamos conversando, amigos, con la fiscal Diana Salazar, quien ya lleva más de 16 años en esta entidad, pero sin embargo recientemente se hizo muy conocida en la esfera pública por este caso de corrupción de Odebrecht. Y yo quisiera preguntarle a la fiscal sobre este caso en específico, lo que se pueda conocer, cómo empezó todo, y relacionarle para vincularle al ahora ex vicepresidente Jorge Glass. Bueno, como ustedes conocen, la noticia viene del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde se devela una trama de corrupción no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional, lo que conversábamos anteriormente, en donde la empresa Odebrecht había pagado a funcionarios para conseguir o que se le facilite la consecución de contratos. Ahí inicia la investigación, que fue en el año 2016, en diciembre, cuando salta todo este tema. Sin embargo, a partir de las delaciones o de las revelaciones que van haciendo los funcionarios involucrados en el tema, es que se va conociendo mayor datos sobre el hecho. Esto fue un tema muy bien realizado, que de no haber contado con las develaciones o las delaciones premiadas, que han sido muy cuestionadas además, créame que no estaríamos en el momento actual en el que estamos. Continuamos con las investigaciones. Se suscribieron acuerdos de cooperación eficaz con los procesados, con varios procesados, y es que fuimos recabando varios elementos hasta que hubo un momento en que los elementos eran tales que la fiscal de primer nivel, que yo soy una fiscal de primer nivel, no podía continuar con el conocimiento del caso, toda vez que tenía que subir a una instancia superior, que en este caso es el fiscal general. ¿Qué es una fiscal de primer nivel? Según el Código Orgánico Integral Penal, existen fiscales de primer nivel, es decir, que pueden investigar a personas que no tienen una investidura especial. Posteriormente vienen los fiscales provinciales, que investigan a aquellas personas que están amparadas por el fuero de corte provincial, llámese alcaldes. Y el fiscal general, que tiene ya el nivel de fuero de corte nacional, en donde él tiene la capacidad de investigar a aquellas personas que están investidas por un fuero de corte nacional, es decir, aquellas autoridades máximas, presidentes, vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado. Usted estaba entonces investigando el caso de Brecht en primera instancia, diríamoslo así, y después... Con personas que no estaban embestidas o revestidas de un fuero. Y entonces encuentra la pista de Jorge Glass. Varios elementos, varias pistas. Y entonces en ese momento, ¿usted qué hace? Le dice al fiscal general, hey. Por supuesto. Este fue un trabajo en conjunto, como se mencionó, con una fuerza de tarea, en donde analizamos el caso y efectivamente no fue únicamente la opinión de la fiscal Diana Salazar que sirvió para tomar esta decisión, sino fue el análisis del equipo investigativo con el que hemos trabajado. Como le he dicho, la fiscal no trabaja sola, sería imposible. Trabaja con un equipo multidisciplinario, analistas financieros, están los asistentes, secretarios, es todo un equipo que va trabajando y se le presenta al fiscal la posición. Y claro, el fiscal la acogió. Claro, dicen que algunos detractores del fiscal dicen que no le quedó otra, pero de hecho sí le quedaba otra. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, le quedaba otra, decir, no, fiscal, usted está equivocada, y continúe con la prosecución de la causa. Y no teníamos a Glass en la cárcel. Por supuesto. Ni a Poli sentenciado, digamos, no con sentenciado, sino prófugo al ex contralor. Suspendida la etapa de juicio de él. ¿Qué pasó con el caso Carlos Poli? Bueno, en el caso Carlos Poli, entiendo que en los próximos días se va a realizar una audiencia preparatoria por el delito de concusión. Esta es una ventaja en el delito de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, en donde se los puede investigar o perseguir en ausencia. No importa que estén prófugos, pero pueden obtener una sentencia, pueden ser juzgados en ausencia, pero esas son excepciones que nos contempla la ley. Mientras que en este caso, por ejemplo, de asociación ilícita, en un posible caso de lavado de activos u otro que se derive, no podríamos perseguir y obtener una sentencia porque el señor está prófugo. Y los bienes, ¿cómo se recuperan esos bienes? A través de una sentencia de lavado de activos. Pero si no está aquí, ahí viene nuevamente la necesidad de la ley de extinción de dominio. Claro, pero de hecho, el tema, usted me dice que el tema de Carlos Poli está ya para presentar cargos.
para presentar un dictamen. Un dictamen. Un dictamen. Es decir, se han presentado cargos, Ya. es decir, ya tiene él un proceso abierto, se ha cerrado la etapa de instrucción fiscal, que es de 90 días, como hubo una vinculación, duró 120 días, y ahora vamos a la segunda etapa, que viene a ser la preparatoria, en donde el fiscal presenta el resultado de toda esta investigación que ha durado los 120 días y emite su dictamen. Y el juez tiene que valorar estos elementos probatorios que se les presenta y decidir si lo llama o no a juicio. ¿Y ese dictamen todavía es secreto? ¿O puede adelantarlo? No lo puedo adelantar porque no está en mis manos, sino que es del fiscal general ese caso. Ahora, el fiscal general ha señalado que esta campaña que se ha lanzado en su contra, en el sentido de este informe de Contraloría que existe ahí y que el fiscal lo ha negado, es parte de una estrategia de Carlos Pollitt para... ¿Usted cómo piensa sobre eso? Bueno, sobre este informe de Contraloría, conozco lo que he visto en Twitter. Ajá. Las declaraciones de ciertos actores políticos, las declaraciones del señor fiscal general además, y claro, estamos a las puertas también de una audiencia en donde se lo acusará al señor Carlos Pollitt. Y ojo, que él sí puede ser sentenciado de así pronunciarse los jueces en ausencia. Entonces sí podría tener una sentencia. Existe preocupación realmente. Señora fiscal, estamos con la fiscal Diana Salazar. ¿Cuáles son los criterios de su experiencia, de su larga experiencia y ahora como cabeza de esta unidad de transparencia? Los temas más graves de corrupción en este momento en el Ecuador, ¿cómo los ve usted? Es decir, usted habrá encontrado un montón de casos, de chiquiticos hasta grandotes, ¿no es cierto? Pero estos grandes casos, ¿cuáles son los casos que a usted realmente le llaman la atención como un modus operandi del crimen organizado en el Ecuador y cómo se está moviendo? Más que me llama la atención, me duelen. Me duelen porque los casos de corrupción tienen que ver con nuestro país, con el manejo que realizaron ciertas personas que la voluntad popular confió en ellos. Confiaron en aquellas personas, pero no hicieron justamente para lo que fueron elegidos o para lo que fueron nombrados, sino todo lo contrario. Únicamente vinieron a beneficiarse de ellos. Lo que me llama la atención es la estructura muy bien organizada que han sabido manejar. Estamos hablando de redes, de organizaciones que si no se tiene a un informante o al denominado soplón dentro de esta organización, difícilmente se puede llevar a descubrir. Además, lo que llama la atención es que han utilizado varias legislaciones o varios estados en donde es muy difícil recabar información. De tal manera que por más esfuerzos que realice Fiscalía o el Estado ecuatoriano, no vamos a tener acceso a esa información y los actos quedan en la impunidad. Una red sofisticada, ¿no? Sofisticada, realmente. Con asesores. Como Fiscalía tiene ahora su equipo de asesores financieros, contables, auditores, ellos también cuentan con esos equipos. Fiscal, hay quienes cuestionan el tema de Jorge Glass, dicen ¿por qué no se lo investigó por otros delitos? ¿Por qué no se lo encausó? Solamente se lo hizo por un delito menor que es asociación ilícita. ¿No había indicios de más? Por supuesto. Como le decía, el Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y todas las actuaciones de Fiscalía son presentadas ante los jueces. De tal manera que a nosotros nos gustaría siempre llegar hasta el final y de hecho ese es el camino que estamos trazando. Sin embargo, tenemos que sentar nuestros pasos conforme a lo que tenemos, a las pruebas que podemos recabar. No podemos presentarnos ante un juez y decir, este señor recibió $1. Y posteriormente viene el abogado y dice, ¿en dónde está ese dólar? ¿En qué bolsillo? ¿En el derecho o en el izquierdo? Y resulta que ese dólar que entró al bolsillo derecho o izquierdo ya fue enviado a un tercer estado en donde no nos dan todavía la información certera de que está a nombre de tal o cual persona. ¿Qué habría pasado en ese momento? Todavía estaríamos ni siquiera en una sentencia de 6 años de asociación ilícita, sino que estaríamos en la etapa de investigación previa, porque todavía no teníamos toda la información necesaria como para poder sostener un caso de lavado de activos en sí. Estamos en investigaciones, pero un caso de asociación ilícita, por el modus operandi, por las relaciones, podíamos probar.
Nosotros tenemos que presentar lo que podemos probar, no lo que no podemos probar y por satisfacer únicamente lo que nos dicen las personas. Pero de todas maneras hay, como usted se mencionaba en la nota que primero leía Verónica Larrea, hay ¿cuántos? 156. 156 casos. Bueno. Es que seguimos en investigación, como le digo. Estamos solicitando ya las respectivas asistencias penales. El momento en que llegan esas asistencias, estamos listos para procesar. ¿Una asistencia penal qué es? Una asistencia penal es un acto administrativo mediante el cual se le solicita a otro estado información de cuentas bancarias, de sociedades, que usted sabe que las cuentas bancarias, el sistema financiero tiene sigilo. Entonces hay ciertas legislaciones, los denominados paraísos fiscales, que tienen sus leyes de tal manera que blindan la información y no es fácil acceder a eso. Entonces hay que ir rompiendo, hay que pedir autorizaciones judiciales y eso toma varios meses. Y es probable que de pronto hasta le nieguen. Exactamente. ¿Ha pasado en el caso de ustedes? Ha pasado en varios casos, no en este caso en especial. Más bien hemos encontrado una armonía en los países en luchar al menos contra este caso específico, Odebrecht, en donde sí nos están entregando información. Demora, pero nos están entregando. En otros casos que no han tenido mayor relevancia, simplemente niegan. Dicen no. A su criterio, doctora, ¿por qué demoró tanto en el Ecuador el caso Odebrecht? Porque de alguna manera en otros países ya, porque Perú ya tenían a 4 expresidentes ya con indicios penales. En Colombia incluso llegó ya a la campaña del presidente actual, Juan Manuel Santos. En otros países ya estaba muy avanzado. ¿Por qué en el Ecuador, porque muchos señalan, si ya se tenía la información, qué pasó en la fiscalía? Pero, ¿qué información se tenía en fiscalía? En junio, me parece que era en junio, en que se rompía el sigilo y se develaban estas delaciones. Es en junio en cuando nosotros actuamos. Previamente, al menos que yo conozca, no se tenía mayor información, porque como le digo, era un caso tan bien estructurado, con relaciones afuera, de tal manera que si no teníamos acceso a esas revelaciones, no era posible llegar a los partícipes de este caso. Entonces nos demoramos porque no se tenía acceso a la información, al menos cuando nosotros actuamos a partir de junio, que se le procesó a varias personas, era ahí cuando nosotros ya tuvimos acceso a esa información. Fiscal, quisiera preguntarle más en el ámbito personal, todo este tema, se ha conocido que han habido amenazas de muerte en su contra. ¿Cómo ha sido para usted investigar estos casos que son tan sonados, ¿no? Y que está implicada gente tan importante? Claro, como usted debe imaginar, ha sido muy duro para mí, para mi familia también sobrellevar eso. Tengo una hija chiquita que no debería entender lo que es una amenaza, sin embargo, escucha lo que le dicen, incluso me parece que los compañeros en la escuela, y me dicen, mami, te están amenazando. Es muy fuerte, es muy duro, pero sin embargo está también el compromiso con el país, con la ciudadanía, que nosotros hemos tomado ya un camino y hay que continuarlo, mientras nos dejen y nos permitan estar. La Fiscalía ofreció investigar estas denuncias. ¿Se ha llegado a alguna conclusión? A saber quiénes han sido los amenazantes. Están investigando, de hecho hay una persona privada de la libertad procesada por este tema, que es la persona desde quien se generaron estos mensajes amenazantes. Sin embargo, yo pienso que debemos siempre ir más allá, porque la señora no debió haber actuado sola, no la conozco, no ha tenido ningún tipo de relación conmigo, de tal manera que algo la debió haber motivado, quizá una motivación económica. En eso están investigando. Hay un fiscal especializado investigando el hecho. ¿Cómo van a ver, me pongo a imaginar un poco cómo es el trabajo de la Fiscalía y su equipo? ¿Cuántas personas están ahí? ¿Cómo es el sistema de trabajo? ¿Se reparten los casos? No sé, o sea, esta especie de unidad de transparencia y la otra unidad que está a cargo del fiscal Toainga también están en estos casos emblemáticos. ¿Cómo se define un caso emblemático? ¿Cómo ustedes relacionan eso? Porque tiene que haber una visión como más técnica, pero también política del tema, ¿no? Claro. A ver, esta unidad de transparencia que tiene, que fue, la creación es a raíz fue una de las primeras acciones del fiscal general, de sus primeras resoluciones. Se conforma actualmente con 3 fiscales especializadas de transparencia y lucha contra la corrupción.
Estas fiscales tienen un equipo de analistas financieros que ayudan a este análisis. Entonces, ¿cómo se define un caso emblemático? De varios casos se los analiza y se los estudia la connotación que pueden tener, la gravedad del tema, y así se lo va definiendo como emblemáticos. Hay más de 150 casos que se los ha definido como emblemáticos por la connotación, por lo político, por lo social a escala nacional, por la preocupación que genera en la sociedad, de tal manera que nosotros tenemos que dar una atención prioritaria, se puede decir. No es que se descuidan los otros casos, para eso están las otras unidades especializadas que se dedican a esta clase a toda clase de delitos. Quizá usted menciona un tema que me parece que es importante, porque la corrupción no solo es un problema contable, o sea, tiene que ver con una forma de cómo ejercer el poder y de cómo acceder a capitales, ¿no es cierto?, a dinero, desde otras formas ilícitas. Estamos en otra etapa de corrupción, creo yo, en el Ecuador, en América Latina, en el mundo. O sea, ya el caso de Brecht nos muestra que es un problema transnacional. Los casos que ustedes enfrentan, ¿cómo lo hacen desde esta relación transnacional? Es decir, ¿qué tipo de relaciones internacionales o de conocimientos internacionales se debe tener una fiscalía como la ecuatoriana, por ejemplo, que tiene que enfrentarse a un monstruo de caso como es el caso de Brecht, que involucra a 12 países, etcétera, etcétera, 3 continentes, y otros casos similares que se dan, hablemos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de combustibles, trata de personas, todo lo que implica el crimen organizado. Se conforman equipos conjuntos de investigación que se denominan. Entonces, el fiscal de Colombia, el fiscal de República Dominicana, de Argentina, se realizan reuniones, que esto no puede ser muchas veces publicitado, pero sí de manera oficial, en donde se van intercambiando experiencias, información se intercambia y también se van adoptando la estrategia, cómo enfrentar en un caso que involucra a varias naciones. Por ejemplo, formamos grupos de chat, por ejemplo, equipo tal, grupo tal, de tal manera que cuando yo requiero una información, por favor, necesito esto previamente, listo, nos envían, solicitamos las asistencias, nos damos la mano, pero sí se ha venido fortaleciendo la relación. Hoy tenemos una muy buena relación, al menos con fiscales de la región que también están investigando casos de corrupción, que hasta se vuelven amigos, y muchas veces coincidimos en eventos, en casos, y bueno, ya teníamos acá. Las redes son muy importantes, la tecnología también, por correo electrónico. Por ejemplo, en el caso FIFA, cuando investigaba, fue casual que tuve contacto con una jueza uruguaya, porque ya todavía están con el sistema anterior, ahora están cambiando, con una jueza uruguaya que era la encargada, y siempre nos comunicamos por correo y por teléfono. En el año anterior, en el 2017, coincidimos con otra investigación que la manejábamos y apenas nos conocíamos personalmente. Y dice, bueno, Diana, ¿cómo estás? Sí, y seguimos. Entonces es una relación más informal que eso ayuda ya para las investigaciones. Hacen grupos de chat y no temen que les hackeen. Debemos estar hackeados, entonces el crimen está preocupado porque tenemos eso. Estamos con la fiscal Diana Salazar de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía. Volviendo al tema de extinción de dominio, doctora, y usted mencionaba un tema, ahora se va a ver si la lucha contra la corrupción va a tener consecuencia entre las palabras y los actos, digamos, y los hechos. Ha sido presentado esta propuesta de ley. Sin embargo, algún elemento hizo que los primeros intentos fracasaran, y era esta noción, esta creencia de que se tenía que probar primero que había un origen ilícito de los bienes para quitárselos. Y el proyecto anterior, y entiendo también, lo que dice es, en el momento en que hay indicios suficientes, sin necesidad de una sentencia, se ejecuta la extinción del dominio. Eso, para algunos detractores de esta ley o este sistema de recuperación de bienes ilícitos, equivaldría puede caer en manos de cualquiera que quiera ejercer una persecución política sobre esto. ¿Cuál es su criterio al respecto? Es que ahí viene la responsabilidad de los operadores de justicia.
Varios detractores, por ejemplo, de la ley anterior decían que esto atentaría contra el derecho de la propiedad. Ajá. No es así, porque aquellos bienes que han sido mal habidos, obtenidos ilegalmente, ahí la persona está renunciando justamente a esa protección estatal porque ha decidido romper la barrera de la legalidad para adquirirlos de manera ilícita. De tal manera que no creo que se pueda convertir en un instrumento de persecución política, sino que más bien la responsabilidad de aquellas personas que van a ejercer esa investigación, esa administración y finalmente que declararán la extinción de dominio debe ser basada siempre en elementos reales, pruebas. Esa también va a ser otro reto también estatal, porque de lo contrario estaríamos dañando algo que puede ayudarnos a luchar contra el crimen realmente, porque va a ser mal utilizado. ¿Es la única forma de recuperar los bienes? Como le decía. Una ley, o sea, sin ley no se pueden recuperar los bienes. Es que sin ley, como estamos al momento, tenemos nosotros un Código Orgánico Integral Penal, en donde sí se contempla la figura del comiso, pero la figura del comiso es con una sentencia. Pero como decía, ¿cómo llegamos a una sentencia si una persona no puede ser juzgada en ausencia? A mí, mi orientación está también hacia el lavado de activos, a la lucha contra el lavado de activos. Y siempre he dicho, ¿por qué no incorporar al lavado de activos? Hubiese sido un tema interesante para la consulta, preguntarle al pueblo si le gustaría que el lavado de activos sea un delito imprescriptible y que se juzgue en ausencia. De tal manera que si usted adquiere un bien, está lavando activos, pero se va a Miami huyendo de la justicia para no estar 10 años en la cárcel, pero su casa se queda aquí, a esa no la puede llevar. Si usted puede ser juzgado en ausencia, tranquilamente en la sentencia se puede disponer el comiso, pero si no tenemos un juzgamiento en ausencia para todos los delitos, es muy complicado, porque las personas huyen, porque no están aquí, porque no enfrentan a la justicia. Muchas gracias a Diana Salazar. No sé, Verónica, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, solo una pequeña pregunta. ¿Qué podemos esperar, fiscal, en los próximos meses sobre estos casos que se están investigando? Cuente si hay casos que puede contar en qué está ahorita. Exactamente. Hay casos interesantes que esperamos que ya nos llegue información y vamos a dar sorpresas al país. Sí. Ya van a ver que sí. Oye, que ojalá no sean malas sorpresas. No, es lo que toda la gente está esperando. Vamos a tener eso, bueno, con la información. Le tomo la palabra a la fiscal Diana Salazar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Volvemos luego de corte.